Hola, buenos días a todos. Había quedado de grabarles una pequeña explicación sobre evaluación, que era lo que lamentablemente no pude hacer con ustedes el sábado, pero no quiero que se atrasen y por lo tanto voy a hacer este ejercicio para que todos tengan el mismo apoyo, ¿ok? Bueno, vamos a abrir la presentación. Voy a compartirles varias cosas. Vamos a abrir la presentación de evaluación. Y esta es la presentación del programa de evaluación, ¿no? Del módulo de evaluación. Habíamos visto cuáles eran los resultados de aprendizaje que ustedes tenían que desarrollar y íbamos a trabajar sobre comprender los principios, métodos y tipos de evaluación que ustedes obviamente deben buscar la información, pero para que ustedes no estuvieran este, complejizándose en este proceso, nosotros les habíamos preparado una ficha técnica, que es esta, no, no es esta, perdón, creí que tenía abierta la ficha técnica, pero ese es un cuadro que les tengo que mostrar también. Material didáctico es nuestra ficha técnica, es esta. Perdón. Aquí en la ficha técnica ustedes van a encontrar una serie de información que es un poco la introducción a lo que es la evaluación del aprendizaje. Yo les pido por favor que la revisen porque este material, sin ir más lejos, como les decía la vez pasada, les sirve para hacer la primera evidencia que vamos a ver que está en su actividad de evaluación. Estas se las voy a poner junto con el video que vamos a trabajar, pero para que vean que esta es la actividad de evaluación número 3 y el resultado de aprendizaje que ustedes tienen que trabajar, como vieron en la presentación, es el primero, ¿no? Que es comprender los principios, métodos y tipos de evaluación. Para ello, van a hacer esta actividad que significa que analicen este resultado de aprendizaje y sus criterios de evaluación y vean qué es lo que señala. Describe los principios y funciones de la evaluación, identifica métodos y tipos de evaluación y justifica la selección de los métodos de evaluación para diferentes propósitos. ¿Ok? Ahí tenemos que ver, o sea, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro propósito. Recuerden ustedes que lo primero que nosotros analizamos es esto, tener claro qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, con qué vamos a evaluar, es decir, con qué métodos y qué instrumentos de evaluación. ¿Dónde vamos a evaluar? ¿En situación de trabajo? ¿En simulación? ¿En una actividad de aprendizaje? ¿En una actividad clínica? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué hacemos con los resultados de la evaluación? Y aquí vamos viendo las respuestas de cada uno. Tener claro que vamos a evaluar. Lo que evaluamos es la aplicación de lo aprendido, es decir, un resultado del aprendizaje. ¿Cómo vamos a evaluar? Con un método que puede ser observación o contrastación. ¿Cuál es la diferencia? La observación implica que la gente esté haciendo algo. La contrastación implica que evaluemos un producto o un proceso, cómo se va llevando. ¿Ok? Y esto lo hacemos con diferentes instrumentos. La observación con una guía de observación, la contrastación con una lista de verificación. Después vamos a ver cómo diseñamos estos instrumentos, pero por lo pronto vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Con qué vamos a evaluar? A través de evidencias. ¿No? ¿Cómo se logran las evidencias? Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Y para evaluar una evidencia, aplicamos un instrumento. Si la evidencia es un producto, usamos el método de contrastación y por lo tanto una lista de verificación. Si la evidencia es un proceso que se va a realizar, usamos una guía de observación
durante el proceso. Si el proceso está filmado, revisamos la filmación. Y si el proceso lo vamos a ver directamente, pues asistimos y llevamos nuestra herramienta, que es la guía de observación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, decimos que en el mismo resultado de aprendizaje, nosotros vamos ubicando las fuentes de información que vamos a utilizar para diseñar nuestros instrumentos de evaluación. Y aquí hay otra fuente de información que son las típicas que ustedes usan. La anterior también, ¿no? Son el lavado de manos, el tipo de horas que se generan, ¿no? El tipo de desinfectantes. Y ahí es donde nos dicen cómo tenemos que hacer la evaluación. ¿Ok? Estas fuentes de información nos dan la información ya predefinida de cómo se hacen las cosas. Esto nos permite a nosotros dar objetividad a la evaluación. No se trata de que el instrumento de evaluación se hace con lo que el docente sabe. No, se hace con fuentes de información que están previamente diseñadas, que describen mejores prácticas y que son aplicables universalmente, en todas partes, porque el método se tiene que aplicar siempre igual. Lo que pueden cambiar son los instrumentos, porque los instrumentos se contextualizan, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que efectivamente, como la evaluación esta evaluación de competencia se hace de manera holística, se evalúa de manera integrada los conocimientos, las habilidades, los comportamientos asociados al trabajo, las competencias transversales, todo se hace en un mismo proceso, se articula. No le voy a evaluar con un examen el conocimiento, no, le voy a evaluar cómo aplica su conocimiento, aplicando sus habilidades, aplicando las técnicas que debe aplicar en ese proceso. Todo lo voy a evaluar en un solo proceso, ¿ok? Eso es lo que se llama la evaluación integral. Entonces, como les decía, el método siempre es el mismo. De aquí a Tucutú, el método de evaluación por evidencia siempre es el mismo. Y es el mismo método el que se utiliza para evaluar el aprendizaje que para evaluar el desempeño cuando ya están trabajando. ¿Por qué razón? Porque siempre se les va a evaluar la aplicación del conocimiento a través de resultados definidos, ¿no? Muy bien. Lo que se estandariza entonces es el método. Lo que vamos contextualizando poco a poco son los instrumentos de evaluación que aplicamos. Eso es lo que estandarizamos contextualizado. ¿Sí? No podemos aplicar el mismo instrumento en todos los casos, ni en todos los países, ni en todos los hospitales de acá, porque en México hay diferentes tipos de nivel de hospitales y no todos los que tienen residentes cuentan con las mismas espacios, con las mismas infraestructura necesaria para la formación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ir contextualizando pues los instrumentos de evaluación y quizás tenemos que ir cambiando algunos por otros, etcétera, adecuándolos, pero lo que no podemos dejar de hacer es evaluar el resultado. ¿Ok? Entonces, nosotros íbamos en el proceso en que, no vamos a hablar de esto ahorita, pero vamos a pasar a un proceso que es cómo nosotros analizamos nuestros resultados de aprendizaje. Y vamos a ver, en el módulo de diseño de la formación, tenemos que generar un programa. Y en el programa nos quedamos nosotros hasta el diseño de las estrategias. Pero yo les decía, lo más importante, porque todo lo demás se hace en torno a ellos, son los resultados de aprendizaje. ¿Y cómo empezamos el módulo de evaluación? Rescatando los resultados de aprendizaje que teníamos diseñados en nuestro programa. Es nuestro programa, son los resultados de aprendizaje que yo diseñé. ¿Ok?
Entonces, esos resultados de aprendizaje los vaciamos acá. Este instrumento era más pequeño, llegaba hasta la columna de instrumentos. Sin embargo, unos colegas de ustedes, que es el equipo de siglo XXI, integró esta columna de cuáles son las competencias que se están evaluando y me pareció una innovación excelente porque nos permite entonces nunca perder de vista la competencia que vamos a evaluar. Y por lo tanto, agregué para todos, esta es una mejora que hicieron sus colegas, vamos a agregar para todos esta columna para que definamos cuál es la competencia real que estamos evaluando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer para ustedes es un ejercicio, más bien dos ejercicios, pero vamos a partir de este instrumento, ¿no? Voy a abrir el instrumento, que es este, y lo voy a utilizar para hacer un ejercicio con los resultados de aprendizaje de un colega, de una colega de ustedes, que es Mariana Mirele, ¿ok? Mariana Mirele me entregó a mí este documento, que es sus resultados de aprendizaje de su programa. Ella está haciendo un programa de formación docente en competencia para un programa de formación basado en competencia para docentes del sector salud. Fundamentalmente es para una propuesta de su propio hospital, pero yo le decía, y ojo con esto que les voy a decir a ustedes, que hay ciertos lenguajes que no debemos utilizar. ¿No? ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser muy políticos con cuando estamos haciendo cosas para nuestros propios colegas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, quizás no lo ven, pero lo voy a poner un poco más grandecito. Ujú. Aquí decía, integrar principios de igualdad, diversidad e inclusión en la práctica docente y clínica del adscrito que ejerce en la formación. Y yo le dije, no, vamos a poner médico. ¿Por qué? Porque así no hay una reacción de sus colegas que digan, ah, esta piensa que los adscritos que hacemos formación no sabemos hacer formación. Entonces ya inmediatamente generamos un muro, una resistencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque hay palabras que nos pueden generar problemas. Entonces vamos a trabajar con este resultado de aprendizaje, copiar y lo vamos a pasar a nuestro instrumento que está acá. Entonces ponemos los resultados de aprendizaje. Yo le decía a Mariana, que lo conveniente es poner todos los resultados de aprendizaje que tiene el módulo, porque probablemente con una evidencia podemos evaluar varios aspectos, ¿no? La evaluación, cuando nosotros hacemos la detección de necesidades, vamos desagregando muchas cosas, ¿no? Vamos identificando las competencias, las relacionamos con las funciones. Ese es el primer paso. Luego empezamos a ver cuáles son los criterios de desempeño que podían facilitar la calidad del desempeño, es decir, del logro de un resultado de las personas. Y empezamos a desagregar a separar el contenido de los estándares de competencia que habíamos relacionado con la función que detectamos en la detección de necesidades que hicimos. Esta separación de criterios es la que nos permite hacer los resultados de aprendizaje. Si se fijan ustedes, lo que hicimos fue desagregar, pero la evaluación es un proceso integrador. Entonces, los resultados de aprendizaje los vamos integrando para definir cómo vamos a evaluarlos integralmente. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner el resultado de aprendizaje del programa de Mirele y los criterios de evaluación en las columnas correspondientes. Aquí vamos otra vez con nuestro trabajo y vamos a ahí.
tenemos sus criterios de evaluación. Entonces, vamos a poner otro también, ¿no? No vamos a hacer uno solo, vamos a poner otro resultado de aprendizaje. Y aquí vamos a ver, ahorita los vamos a analizar con calma, el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación. Ujú. Perfecto. Y vamos a poner el tercer resultado que estamos viendo acá. ¿Mm? Es decir, este es su primer módulo y es un módulo, desde mi punto de vista, de sensibilización respecto al tema. Entonces, vamos a aprovechar de poner todos los resultados de aprendizaje. Ya tenemos todo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver. El primer resultado de aprendizaje dice este, que tiene que integrar principios de igualdad, diversidad e inclusión en la práctica docente y clínica del médico que ejerce la formación del residente en el entorno crítico. Identifica legislación y política institucionales relacionados con la igualdad y la diversidad, reconoce la importancia de la aplicación de dicha legislación, aplica de forma visible la legislación y políticas y códigos y ajusta estrategias de enseñanza considerando las necesidades individuales de inclusión de los residentes, interviene oportunamente ante conductas de situaciones discriminatorias en el entorno clínico. Y vamos a ver que aquí dice mantener como adscrito. Espérenme que voy a agrandar esto porque justamente aquí está la corrección que yo les decía que tenemos que hacer. Dice, mantener como adscrito docente una comunicación, y dijimos, no, adscrito no, mantener como docente una comunicación y conducta que promueva el respeto, la seguridad y la participación del residente durante su formación clínica. Aquí vamos a ver dos cosas. Fíjense que estamos planteando que tenemos que ver cómo el docente tiene una comunicación y una conducta que promueve el respeto, ¿ok? Yo le decía a Mirele que la conducta es muy difícil evaluarla, ah, porque no la podemos ver separada, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos si la conducta es o no adecuada? En general, en las organizaciones, cuando, por ejemplo, en el sector turismo, cuando decimos, o en el sector comercio, cuando decimos que tenemos que evaluar la conducta de cómo se atiende al cliente, que es un poco lo que les pasa a ustedes, cómo evaluamos la conducta con la que atienden al paciente, esto que significa conducta debe estar descrito en algún lugar. Y eso siempre está descrito en las políticas de la institución, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a evaluar la conducta de cómo la recepcionista recibe al huésped, en la política del hotel, se dice claramente, la conducta para recibir al huésped significa que debe presentarse con su nombre completo, debe solicitar al huésped que indique cuál es el servicio que requiere, debe explicar cómo se desarrolla ese servicio, tiene que
comentarle cuáles son los límites del servicio, etcétera. Si hace eso, tal cual dice la política, tiene una buena conducta. Pero aquí nosotros no sabemos si el hospital tiene o no elementos para evaluar una conducta inclusiva. Sin embargo, eso lo podemos sacar de los documentos o las fuentes de información genéricas que vamos a utilizar respecto a este tema. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí dos resultados de aprendizaje. Lo primero es que va a identificar la legislación, los principios, etcétera, en donde, en un programa, en el programa de formación. Entonces, lo primero es, esta es la primera actividad de trabajo donde esto se va a definir. Aquí lo que tenemos que analizar es el programa de formación, porque ahí es donde va a integrar todos los elementos, ¿no? Y nos va a decir que identifica las políticas, que reconoce toda la importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí dice mantener como docente una comunicación y conducta que promueva el respeto, la diversidad, la participación. Es decir, que promueva todos los principios que aquí ya enumeramos. Razón por la cual, como ahí es la aplicación de este programa, lo podemos hacer, pero no nos olvidemos que también señala que es en la práctica docente y en la parte clínica. Entonces, para evaluar la parte clínica, la vamos a evaluar en una actividad clínica que se utiliza para desarrollar el aprendizaje. ¿Ok? Esas son las actividades de trabajo donde la persona puede generar la evidencia. ¿Ok? Pero acá dice también que va a contribuir el fortalecimiento de una cultura institucional de igualdad, diversidad, inclusión en el entorno de la enseñanza y prácticas clínicas. Muy bien, entonces, estas mismas dos cosas, ¿no? De estas mismas dos cosas se puede generar una discusión sobre la necesidad de integrar principios de inclusión en la práctica clínica. Y ya en esas actividades vamos nosotros a estar generando perdón, la evidencia. Entonces, perdón, esta no es aquí, es en esta actividad, una de las evidencias que vamos a generar después es una discusión y con eso vamos a tener listo esto, donde van a hacer un análisis de por qué es importante, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿con qué métodos evaluamos? Si es un programa de formación, es un producto, ¿no? Y los productos se evalúan con el método de contrastación y por lo tanto la evidencia es el programa de formación elaborado y el instrumento de evaluación va a ser una lista de verificación en la cual se identifican los principios de inclusión que contiene el programa. Sí, pero ¿de dónde vamos a sacar esos principios? No sabemos nosotros. Entonces tenemos que buscarlos.
tenemos que identificar los materiales. Y resulta que cuando andábamos identificando legislación, políticas institucionales, etcétera, relacionadas con la diversidad, encontramos dos cosas, dos fuentes de información. Una son los documentos de la UNESCO sobre educación inclusiva y ahí dice cuál es lo que tenemos que nosotros tener y lo otro que podemos hacer es revisar la NOM, que es la educación en salud, ¿ok? Me lo acaba de mandar Mirele, así que por eso la saco de allá. Entonces, aquí vamos a tener dos fuentes de información para analizar los elementos. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos ya un instrumento que es la lista de verificación, pero como la actividad clínica que se utiliza, se va a utilizar para enseñar y para desarrollar las competencias y el aprendizaje, pero también es una actividad técnica, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es observar la actividad clínica con una guía de observación, ¿no? Y ahí vamos a ver si en su comunicación está aplicando los principios de inclusión, de seguridad, etcétera, del paciente. ¿Ok? Y el instrumento que vamos a aplicar en la tercera actividad, que va a ser una reunión de análisis que nos va a permitir generar esta discusión de las necesidades que integran los principios. También vamos a observar ah, en la discusión y proponemos unas preguntas de reflexión. ¿De acuerdo? Esas preguntas de reflexión las vamos a tomar de las fuentes de información que teníamos acá. Entonces, se fijan cómo los tres resultados de aprendizaje han sido considerados para detectar los productos y que vamos a hacer un programa de formación, pero después el siguiente producto no va a ser perdón, aquí es actividad. No va a ser el programa de formación, no, va a ser un proceso de observación. Observación, y entonces vamos a observar la actividad clínica con una guía de observación. ¿Ok? Aquí va este. Ujú. Y entonces aquí la evidencia es la guía de observación en la actividad clínica. Esa es la observa, ¿cómo se llama? La evidencia. La propia guía aplicada se convierte en la evidencia, ¿no? Entonces, es un informe que ustedes hacen, ¿no? La guía de observación de la actividad clínica en un informe, en donde ustedes dicen, bueno, aquí se observó esto y y sí se dio la enseñanza, sí se incluyeron tales cosas. Como ustedes pueden ver, el generar voy a poner más arriba cada cosa, el generar y tener claro cuál es la actividad de trabajo genera la evidencia esta, nos permite tener mucho más claro cuáles son los métodos y fuentes de información que nosotros vamos a utilizar.
¿Ok? Entonces, aquí, un programa de formación. Ok. Entonces, aquí ustedes tienen todos los elementos para ahora diseñar una actividad de evaluación. No, esta es la de ustedes. Necesito la actividad de evaluación. Es esta. Aquí tienen el formato. Bueno, yo les estoy haciendo este formato, ustedes pueden diseñar otro. Sin embargo, estas tres cosas no pueden dejar de salir. Es decir, toda la información que yo tengo acá no puede dejar de salir. Pueden hacer otro formato, pero la misma información debe estar. Lo que sí pueden hacer es adecuar este formato a lo que ustedes tienen que evaluarle, a los adecuarlos a los formatos del IMSS, por ejemplo, o del ISSSTE o de su hospital, donde van poniendo los mismos resultados, pero lo hacen en el formato que tiene el hospital, para que así sea un proceso más, eh, más aplicable, podemos decir, ¿no? Aunque ya están haciendo los cambios. Bueno, pero yo les pongo esta para que sea más fácil identificarlos, ¿no? Entonces, vamos a sacar, permítanme, voy a, este, este no es nuestro cuadro, este es nuestro cuadro, ¿dónde dejé nuestro cuadro? Este es nuestro cuadro. Ok, entonces vamos a poner nuestro cuadro más chiquitito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar acá nuestros resultados de aprendizaje y nuestros criterios de evaluación. ¿Ok? Los tres que estaban ustedes teniendo. No voy a copiarlos todos aquí, pero ustedes sí los tienen que copiar todos los que hayan juntado con los que diseñan su módulo, ¿no? Bueno, o si el resultado de aprendizaje es muy complejo, a lo mejor en un módulo tienen varias actividades de evaluación. No necesariamente todos los módulos pueden conjuntarse, en este caso sí, pero pueden ustedes encontrar casos que en un solo módulo no pueden juntar todo. ¿Ok? O si hacen una actividad de evaluación, tienen que ponerle primera parte, tales cosas, segunda parte, tales cosas, ¿no? Pero no todos los resultados se evalúan con lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí ya en este documento tienen ustedes lo que están requiriendo para su programa. Ya tienen la evidencia, ¿ok? Ujú, perdón. Aquí, la evidencia es el programa de formación elaborado. Nos vamos a la actividad de evaluación. Ay, ¿dónde quedó esa actividad de evaluación? Tirititnim. Se me perdió la actividad de evaluación. No sé por qué. Este es este. Este es la de ustedes. Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah, no, ya la descubrí. Aquí está. Es que está chiquita. Ujujú. Aquí está nuestra actividad de evaluación. Entonces, vamos a poner aquí productos o evidencia. Esta, ay, perdón, me equivoqué. Aquí está la evidencia, ¿no?
programa de formación elaborado. ¿Ok? Dijimos que íbamos a tener la segunda actividad, la segunda evidencia va a ser la actividad clínica que se utiliza para desarrollar el aprendizaje. Y dijimos que en ese caso íbamos a tener una guía de observación de la actividad clínica. Entonces, aquí vamos a tener la guía de observación aplicada a la actividad clínica conjuntamente con el informe de lo observado. ¿Sí? Ahí ustedes pueden decir, bueno, se marcó tal cosa por tal, a lo mejor pueden decir, la actividad como tal, se realizó y se pudieron observar estos aspectos de evidencias transversales y valores. Pero quizás es conveniente realizar esta actividad en un espacio donde haya más recursos que puedan permitir observar, ¿no? Quizás se podrían observar más elementos, porque eso también nos permite a nosotros ir mejorando las condiciones de la evaluación. O sea, no solo informamos del examen del alumno, sino analizamos la evaluación contextualmente. Si revisó, se llevó a cabo la actividad, el alumno sí pudo incluir los valores y principios de la inclusión, sin embargo, la infraestructura no nos permitió llevar esto a una mayor complejidad, que podríamos haber evaluado muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, también eso es importante informarlo, ¿no? Y por último, dijimos que se iba a presentar la discusión donde se van a proponer las preguntas de reflexión. Entonces, la tercera es un informe que integra las preguntas de reflexión propuestas para la discusión y los resultados logrados. ¿Ok? ¿Ok? Aquí nosotros decimos conjuntamente, pero este diccionario siempre lo cambia, dice juntamente. Bueno, en conjunto. ¿Ok? Eso parece que es un chilenismo mío decir conjuntamente. Bueno, entonces fíjense cómo de este instrumento vamos sacando nosotros esta actividad de evaluación. Y después vamos acá a ponerle el propósito. Propósito propósito de la actividad. El propósito de la actividad siempre será desarrollar las competencias correspondientes a un proceso de formación inclusiva. ¿Ok? Siempre el propósito va a estar relacionado con los resultados de aprendizaje que nosotros tenemos y el programa que estamos diseñando, ¿no? Después le tenemos que poner las actividades. Las actividades son los pasos que va a seguir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso para hacer esto? ¿No? Identificar las fuentes de información. Las fuentes de información correspondientes
correspondientes al tema que describen los resultados de aprendizaje. ¿Ok? Ujú. Correspondiente que describen. Ok. Y así le van ustedes diseñando los pasos. Les van diciendo todo lo que tienen que hacer. ¿No? Una vez que tienen todo esto ya definido para que pueda lograr estas cosas, es decir, los resultados de aprendizaje, nos vamos a cerrar esto porque esto ya nos dejó de servir. Aquí todavía tenemos información, pero la vamos a cerrar ahorita, ¿no? Y vamos a poner esto. Lo que es importante es que tenemos que dar este paso para hacer las actividades y tenemos que hacer la actividad para definir los instrumentos, porque acá decíamos cuáles son los instrumentos, perdón, acá decíamos cuáles son los instrumentos que vamos a tener que desarrollar, ¿ok? Pero todavía no nos metamos en los instrumentos, hagamos esto primero, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar aquí todas esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner criterios de trabajo, ¿ok? Y aquí les vamos a decir, a lo mejor esto pueden hacerlo en equipo, porque así reflexionan, ¿no? Entonces, punto uno, la actividad, la actividad se desarrollará en un equipo de trabajo. ¿Ok? Todo, este era el uno. Todo lo tienen que hacer en equipo de trabajo. Pero ustedes le tienen que decir, ¿no? La actividad se va a hacer en equipo de trabajo. El equipo va a ser el responsable de integrar las fuentes de información necesarias. El equipo hará su análisis conjunto de los resultados de aprendizaje del programa propuesto, bla, 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 ¿no? Y luego le van a decir cada equipo. El número 3, vamos a hacer el número 2 aquí, con, con lo que ustedes le quieran poner, ¿no? Y después vamos a hacer aquí el número 3, sin importar si el trabajo se realizó en equipo, todos los participantes deben entregar su propia versión integrando un comentario personal sobre la actividad realizada. Con eso ustedes están garantizando que todos participaron, pero además están garantizando que reflexionen sobre lo que han realizado, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero también las actividades de evaluación, la propia evaluación debe tener una verificación de calidad. La formación que nosotros hacemos tiene ese proceso. Antes no les poníamos esta parte, incluso hay una partecita aquí que ustedes no les puse, pero se las voy a mostrar esta parte para que ustedes mismos verifiquen si lo que están teniendo como actividad de evaluación y lo que les están pidiendo está cumpliendo con lo necesario para la suficiencia de la actividad, ¿no? Entonces aquí un ejemplo es esto. Las evidencias integran lo solicitado por los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje correspondiente. Entonces, el programa de formación elaborado integra los principios de legislación, políticas, código, donde aparecen los principios de la inclusión
en el programa se integraron los principios de la inclusión, es decir, la evidencia que a ustedes, o sea, que ustedes están pidiendo realmente es la adecuada, ¿no? Esto lo hacen ustedes con su propio trabajo. Por ejemplo, nosotros en esta parte no es evaluación del alumno, es una evaluación de la acción del docente. Nosotros tenemos que evaluar nuestra propia actividad. Tenemos que garantizarles a ustedes eso. Entonces, y ustedes como docentes tienen que garantizarle a sus alumnos que lo que están ustedes pidiendo realmente les permite demostrar a sus alumnos que han aprendido. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una verificación de calidad. Y les voy a mostrar la que nosotros hacemos con ustedes, ¿no? Aquí está su evaluación, los pasos que deben seguir para cumplir con todos estos resultados. Son tres resultados de aprendizaje. Están los criterios de trabajo y nosotros agregamos los criterios de calidad, ¿no? Porque para nosotros es muy importante esa parte. Ustedes pueden copiar estos criterios de calidad o inventar los suyos, lo que ustedes consideren convenientes, ¿no? Bueno, aquí tenemos las evidencias y aquí está lo que nosotros vamos a retroalimentar, ¿no? Porque nosotros queremos retroalimentar lo que ustedes están haciendo para que ustedes se den cuenta qué cosas pueden faltar y qué cosas deben integrar. ¿Cómo retroalimentamos? Las evidencias integran lo solicitado por los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje correspondientes, sí o no. Estas evidencias. Se definió que se va a evaluar para designar el método de evaluación y sus articulaciones. Aquí, cuando ustedes generan la actividad, ¿hicieron esto o no? ¿Definieron que van a evaluar? Si ustedes hacen este cuadro, aquí están definiendo lo que van a evaluar. Están diciendo en qué actividad se genera la evaluación. ¿Sí? Les van a evaluar esto con tales productos y con tales métodos y basándose en tales fuentes de información. ¿Sí? Aquí está definido eso. Entonces, esto es lo que se les va a evaluar a ustedes. Con eso nosotros vamos a verificar, ¿no? Se elaboraron los instrumentos de evaluación definiendo cuál de ellos era el más adecuado. La evaluación propuesta integra la relación entre la competencia técnica y la competencia transversal, es decir, se evaluó la comunicación, se evaluó los métodos, etcétera. Se evalúa la capacidad de aplicar lo aprendido. Las evidencias hacen relación con la bioética, inclusión y derechos humanos. Fíjense cómo nosotros nos vamos a fijar en todos esos aspectos cuando ustedes presenten los resultados de esta actividad. Pero no les vamos a evaluar una sola, sino el conjunto de las evidencias que se les están pidiendo para ver si efectivamente cumplen con la calidad. Y acá ustedes van a ver que hay un verificador que dice, esto ya no tiene nada que ver con ustedes, dice, las evidencias que, o las evidencias que no fueron demostradas y hay que poner los criterios que no se demostraron, porque entonces hay que mejorar la evaluación. Si esto existe, hay que volver a evaluar una parte, porque no tiene suficiencia la evaluación. Eso es muy importante, que alguien, un tercero, lo evalúe, ¿no? Que es un verificador de calidad. Y por eso hacemos así las actividades de evaluación. Ese es el sentido. ¿Ok? Es muy importante que esto sea comprendido. Por eso para mí era fundamental llevar a cabo este video. Lo vamos a seguir discutiendo el sábado, pero quiero por favor que lo vean antes para que ustedes apliquen esto. Y les voy a mostrar ahora otra evaluación, otro de los documentos que hicieron unos colegas de ustedes, pero no es este. Si me permitan, lo voy a buscar porque creo que lo cerré.
Pero quiero que ustedes vean que esto es absolutamente factible. No es algo que nosotros estemos haciendo que les va a ustedes a generar problemas, ¿no? Pero miren, aquí ellos usaron el formato, ¿no? Diseñaron el formato tal cual yo lo había tenido presentado, pero lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí yo no les puse en este, ay, perdón, en este que hice todavía no llegué a esta parte, ¿no? Pero sí es importante que las definamos. Por eso les quiero presentar este. Antes de hacerlo yo, quería que ustedes vieran esto que sus propios compañeros hicieron, ¿no? Entonces, el resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación, la aplicación de ¿en qué actividad se genera esto? En la aplicación de la técnica anestésica ecoguiada en un escenario real o simulado. Les pongo este para que ustedes vean que lo que hicimos con Mirele es un programa que está desarrollando competencias formativas, integrando valores. Y esto es mucho más técnico. Pero de la misma manera, es el método de evaluación lo que estamos aplicando igual, con una actividad técnica que con una actividad transversal. Me falta a mí todavía buscarles un ejemplo que tenga la articulación, ¿ok? Que es una actividad que ustedes también deben desarrollar. Entonces, aquí en la aplicación de la técnica anestésica, el método es la observación directa, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Tipos de evidencia. Dice, evidencia directa y complementaria. Fíjense que aquí lo que ellos hicieron fue rescatar el tipo de evidencia, que ese es un análisis que todavía no hemos hecho. Si se fijan en la otra, en el otro ejemplo, yo no les toqué ese punto. Lo que pasa es que en la ficha técnica de evaluación, que evidentemente ellos trabajaron, está la definición de las evidencias. Yo todavía no se los he explicado a todos, pero ellos lo tomaron en cuenta. Entonces, y están los métodos también en la ficha técnica, ¿no? Entonces, a mí, aquí están las evidencias directas, indirectas y complementarias. Ellos se basaron en los tipos de evidencia, ¿no? Pero yo todavía no lo quería trabajar. Sin embargo, aquí vamos a ver que tenemos una evidencia directa y una complementaria. Lo que hace esto, el que nosotros después vamos a analizar esa parte que ellos adelantaron, pero ellos hicieron algo que es muy interesante. Están viendo la suficiencia, ¿no? Fíjense cómo la suficiencia de aquí es la evidencia directa, es decir, ellos van a observar. Pero la evidencia complementaria es que a alguien le van a pedir la opinión respecto a cómo se hizo eso, que la opinión la puede dar o un colega, otro residente que está actuando junto con él, un médico que esté trabajando con él, o el paciente, porque esto es una anestesia regional. A lo mejor es del brazo, el paciente puede dar la opinión, cómo se sintió, cómo vio al anestesiólogo, qué le conversó, lo tranquilizó, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago aquí es, ¿cuáles serían cada una de estas evidencias? Esto es correcto, lo hicieron antes, porque una de las cosas que nosotros hacemos después, cuando vemos los instrumentos de evaluación, es que decidimos y vamos analizando, a ver, ¿nos permitió esta evidencia directa solamente dar? Ah, no, ¿cuál es la indirecta? ¿Qué fue lo que aportó? Y ahí a veces decimos, a ver, no, aquí tenemos que integrar preguntas de reflexión. Necesitamos complementarias de ese tipo, ¿no? Unas preguntas de reflexión. Aquí yo se los dije, nada más que no les puse
esos datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué competencias ellos van a sacar. Ah, pues comunicación. Este, una desarrollo de una formación inclusiva, ¿no? Con esto, con estos productos y en esta relación ya lo puedo identificar, ¿no? Pero ellos van a hacer acá también un análisis, una reflexión colectiva, ¿no? Entonces, ahí la competencia que estamos desarrollando es pensamiento crítico y estamos desarrollando la capacidad reflexiva. ¿Se fijan? Como ya, si nosotros hacemos todo este proceso, como lo hicieron ellos acá, ¿no? Podemos identificar eso. Ahora, yo le decía aquí, seguridad del paciente. Tiri, ti, ti, perdónenme que no alcanzo a ver acá. Vamos a ver. La seguridad del paciente, ¿a dónde está? El resultado en realidad no es o sea, el resultado es la seguridad del paciente, pero aquí la competencia es controlar riesgos, trabajar de manera segura, aplicando los instrumentos correspondientes. Hay normas y políticas sobre eso, ¿no? Ustedes tienen, la OMS tiene unas normas de control de infecciones, por ejemplo, ¿no? Que es trabajar de una manera segura. Entonces, si uno trabaja de manera segura, es decir, utiliza esto, el resultado es la seguridad del paciente. ¿Ok? Por eso no lo puse como competencia, pero sí les puse aquí cuál es la competencia que corresponde, ¿no? ¿Qué otra competencia ellos van a poder desarrollar? Trabajar en equipo, responsabilidad profesional. Esto más que una competencia, es como una autoidentificación de tus propias capacidades. Lo que sí aquí, es importante, ¿no? Es definir, por ejemplo, que aquí pueden desarrollar la comunicación, cómo están trabajando, ¿no? Y el trabajo en equipo, por cómo están manejados. Aquí, una de las cosas que yo le agregué gracias a este documento es justamente que pongan junto con el método las fuentes de información. Entonces, a ellos lo que les falta acá es agregar las fuentes de información. ¿Ok? Que me parece que por aquí se los puse. Aquí está, ¿no? Es decir, aquí agregué, ¿no? Este video general que bueno, agregar que las fuentes de información aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos que agregar fuentes de información. No, perdón, acá. Pero se fijan cómo ellos fueron analizando, analizaron todo esto, realiza el encendido. Aquí también, esto a lo mejor ellos lo hicieron separado, pero a lo mejor lo podríamos integrar. Aunque esto es, va a explicar el funcionamiento. A lo mejor dentro de la explicación del funcionamiento podemos arreglar que explica el encendido, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor. No lo sé, podríamos verlo un poquito más amplio y quizás nos permiten los instrumentos, esa guía de observación que vamos a hacer acá, la podemos poner más amplia, ¿no? Y que es la misma guía, ¿no? La misma guía de cómo opera el proceso, ¿no? Bueno, para que vean que el instrumento después a ellos les va a servir, al igual que a Mirelle, al hacer esto, le va a servir para a realizar su programa con todos estos resultados de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a analizar la conducta esta? Mantener como docente una comunicación y conducta. Bueno, cuando lo observemos,
vamos a observar en la actividad clínica cómo se comunica y al comunicarse se ha considerado los principios que habíamos dicho que tenían que salir en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que yo quería trabajar con ustedes. Espero que este proceso que hayamos hecho juntos esto, el sábado podemos hacer otros resultados de aprendizaje, los que ustedes me manden. Mándenme unos resultados de aprendizaje y hacemos este proceso con el trabajo de otros. Lo importante es hacerlo con el trabajo real de ustedes, porque si yo les invento resultados de aprendizaje, no les van a servir, ¿sí? Tiene que ser con lo que para ustedes es importante. Entonces, esto es lo que yo hice con Mirele. Les voy a dejar este ejemplo junto con este video, ¿no? Y lo pueden analizar. Ahora bien, terminado esta parte, quiero, a ver, no lo voy a guardar, no, cancelar, perdón. Quiero decirles lo siguiente, como parte de las actividades de ustedes de evaluación está esta parte, ¿no? Esta es la actividad que yo les dejé y el resultado primero que vamos a evaluar es comprender los principios, métodos y tipos de evaluación. Esta evidencia no me la ha entregado nadie. Así que por favor, hágala. Es un documento pequeñito o un podcast donde ustedes los explican, como lo que ustedes quieran, o hacen un video, como quieran, ¿no? Pero para eso les va a servir la ficha técnica. Acuérdense, aquí están las explicaciones. Si ustedes leen la ficha técnica, van a darse cuenta que pueden hacer fácilmente una una comparación, ¿no? Aquí dice que existen, bueno, aquí hay algunas de las diferencias, pero acá decía que existen la evaluación por evidencia. ¿Qué significa? La evaluación por evidencia lo que evalúa es la comprensión, no es la memorización, es la comprensión de lo aprendido, ¿ok? Entonces ustedes lo pueden ver acá. Otra cosa que pueden ver es las características que tiene esta evaluación, que están descritas aquí, ¿no? Lo que evalúan realmente, o lo pueden ver en la presentación. Acá dice que se evalúa, ¿no? Esto lo pueden poner como ejemplo en su documento. Acuérdense que pueden tomar como referencia estos materiales. Lo único que tienen que hacer es poner de dónde sacaron la información, la referencia, nada más, ¿no? Pero con estos dos instrumentos, ustedes pueden ver, aquí están las evidencias directas, después las técnicas que pueden usarse, en qué significa el método de la observación, ¿no? ¿Qué significa el método de contrastación? ¿Cuáles son los tipos de evaluación que hay? ¿No? La evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa, las características de la evaluación. O sea, tienen todo para hacer ese contraste, ¿no? Los métodos y herramientas de evaluación. Y tienen también el libro que yo les dejé en, en la bibliografía, el libro de Díaz Barriga, que hay un capítulo que se llama Evaluación. ¿No? No me pongan la estructura de los instrumentos. Ya cuando llegamos a instrumentos de evaluación, eso no, porque no lo hemos hecho. Y eso lo vamos a hacer aparte. ¿Ok? Aquí está el método de observación, los proyectos, la autoevaluación, las bitácoras, la simulación, el portafolio, la entrevista, todos los métodos que nosotros podemos usar, el diálogo. Y la contrastación es eso que les señalé. Uno contrasta lo que se había planteado con otro. Ahora, ojo, la evaluación tiene que estar sustentada en fuentes de información que generan mejores prácticas y que están predefinidas como mejores prácticas. Por lo tanto, no basta con lo que sabe el docente. Tiene que basarse en fuentes de información, siempre. Porque si no, lo que estamos haciendo es evaluar la memorización.
Y eso no implica comprensión. Las cosas que se aprendan de memoria no necesariamente se comprenden. La comprensión pasa por hacer, por aplicar ese aprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces me deben este documento. Yo les pido que lo saquen de acá. No, no tiene que ser algo largo. Incluso me pueden decir en un podcast, hoy nos llamó mucho la atención esta diferencia tan grande que hay entre la educación tradicional, que en realidad lo que evalúa a través de instrumentos como exámenes, evalúa esa capacidad memorística y esto que evalúa la situación de aplicar lo aprendido. Ya con eso están ustedes muy avanzados, ¿no? Esa es la primera comprensión que debemos de tener, ¿no? Yo en esta ficha se los advierto, reconozco hidalgamente, que hay una evaluación que no tomé en cuenta, seguramente se las menciono por ahí, pero no las tomamos en cuenta. Porque si ustedes leen el artículo de Gonzi y Hay que yo les dejé, van a ver que la evaluación sumativa no se usa en este enfoque. ¿Por qué razón? Hay otro de los australianos que se dedica a esto, que se llama eh, Bolt, el apellido Bolt, es genial, me encanta. Dice, la evaluación sumativa no existe, no puede ser porque porque el aprendizaje no es la suma de los conocimientos, es la comprensión. Así que no se puede hacer una evaluación sumativa. No, no sé, yo le creo absolutamente, por lo tanto no la hago, ¿no? Pero hay otras corrientes que dicen que la evaluación sumativa en realidad no es la evaluación del conocimiento, sino es como el análisis de la agregación. Creo que el término está mal aplicado. Es como el análisis de la agregación, de la articulación que tienen las unidades de aprendizaje. Si lo tomamos en cuenta de esa manera, en realidad no es para evaluar al aprendiz, sino para evaluar el diseño de los programas. ¿Ok? Entonces, esta es la última parte que quería comentarles. Les ruego, por favor, que me hagan el favor de realizar este pequeño documento y el sábado mándenme resultados de aprendizaje y el sábado yo voy a hacer otro ejercicio con ustedes donde no se queden calladitos y puedan participar diciéndome claramente las dudas que ustedes pueden tener, porque esto es la parte central. O sea, fíjense cómo hasta dónde dejamos el programa. Lo más importante del programa son sus resultados de aprendizaje. Ya después que tengamos esta parte de evaluación, nos vamos a regresar al programa. No se preocupen. El programa lo volvemos a analizar al final, ¿no? Se tienen que pasar los otros dos módulos. Nos faltan dos módulos, ya estamos a finales de enero, entonces creo que nos tenemos que apurar un poquito, por favor. ¿Eh? Pero sí alcanzamos, y por último, yo agrego una semana más, no hay problema. Por eso. Nosotros siempre tenemos cubiertos un poquito de tiempo de colchón, ¿ok? Así que no se apresuren más de lo necesario. Bueno, esta es la deuda que tenía con ustedes, pero eso no significa que está por dada la materia, lo vamos a seguir analizando juntos, ¿ok? Muchísimas gracias y me disculpo nuevamente con ustedes, pero fíjense la cara que tengo, todavía estoy con cara de intoxicada. Lo que no podía hacer era presentarme con ustedes con los ojos así, ¿verdad? Eso estaba muy feo. Bueno, que tengan feliz semana. Hasta luego.